Hola, en este video vamos a hablar acerca de qué es el déficit fiscal y qué es la deuda pública y cómo nos afecta el que haya un elevado déficit fiscal y una elevada deuda en el país. Primero que todo, vamos a decir que el gobierno de cualquier país posee ciertos ingresos. Estos ingresos son en su mayoría ingresos tributarios, es decir, ingresos que el gobierno obtiene a través del cobro de diferentes tipos de impuestos. El impuesto sobre la renta, el impuesto sobre las ventas, impuestos al consumo, impuestos al comercio exterior, entre muchos otros impuestos. Generalmente un país posee una gran cantidad de impuestos. En algunos países de Europa del Este el sistema tributario se ha simplificado mucho y se ha dejado un único impuesto o unos pocos impuestos. Además, los ingresos pueden ser no tributarios. Vemos cómo en determinado momento los gobiernos cobran ciertos servicios o los gobiernos obtienen ingresos por la venta de algunos bienes que en general pues llamamos ingresos no tributarios y que generalmente son un monto menor. A su vez, los gobiernos tienen ciertos gastos. Estos gastos permiten financiar la salud, financiar la infraestructura del país, financiar la educación, entre muchas otras cosas que son muy importantes y muy necesarias para la economía de los países, para la sociedad, para poder tener entonces un adecuado nivel de desarrollo, de crecimiento, de equidad en las naciones. Entonces, bueno, el gasto del gobierno es necesario. Ahora bien, podríamos nosotros tener una situación en la cual los ingresos sean mayores que los gastos, y en este caso hablamos entonces de que el gobierno tiene un superávit fiscal. Pero podría darse la situación contraria, es decir, que los ingresos son menores que los gastos y por lo tanto la situación que se enfrenta es una situación de déficit fiscal. Ese déficit fiscal entonces viene a ser la diferencia entre los ingresos y los gastos, cuando los ingresos son menores que los gastos. Es importante para efectos de hablar sobre el efecto del déficit fiscal de diferentes tipos de déficit fiscal. Vamos a hablar básicamente de dos grandes tipos de déficit fiscal. Uno que llamamos el déficit cíclico y otro que llamamos el déficit estructural. Observemos entonces el déficit cíclico. Si estamos hablando de una economía que tiene desempleo, entonces quiere decir que el ingreso de esa economía va a ser más bajo. La recaudación de impuestos, en este caso la barra azul, es menor que la barra roja, que son los gastos, y por lo tanto entonces tenemos que existe un déficit. Sin embargo, si esta economía empieza a crecer más y se ubica entonces ahora en una posición de pleno empleo, es decir, su ingreso se ha incrementado y por lo tanto la recaudación tributaria se eleva, entonces podemos tener una situación de superávit. Esta barra azul de los ingresos excede a la barra roja de los gastos. Entonces en este caso hablamos de que el déficit es cíclico porque es un déficit que se da de acuerdo con el ciclo económico. Cuando la economía está en desempleo y tiene recesión, entonces tenemos déficit, pero si la economía está en una fase expansiva del ciclo económico, es decir, está en su pleno empleo o cerca de su pleno empleo, entonces tenderá a darse el superávit. Así entonces tenemos que este déficit cíclico se convierte en un instrumento de política económica para poder enfrentar situaciones de recesión y alto desempleo. El gobierno observa entonces cuando hay recesión, cuando hay alto desempleo y decide entonces gastar más y decide recortar sus ingresos. De manera entonces que se da el déficit fiscal como un instrumento o una ayuda para hacer frente a esa situación de recesión. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Bueno, el gobierno observa, por ejemplo, que hay desempleo, que las empresas están produciendo menos, las empresas están vendiendo menos, hay una situación de recesión y desempleo, entonces el gobierno decide gastar más. El gobierno decide realizar algunas obras de infraestructura, por ejemplo, que además de solventar una necesidad, significan un mayor gasto. Cuando el gobierno gasta más, entonces el gobierno le paga a empresas o paga más sueldos a sus empleados, y entonces estas empresas a su vez tienen que comprar los materiales, tienen que comprar sus diferentes insumos, le compran más a otras empresas, esas otras empresas contratan más personal, al comprar más personal entonces la gente va
a las tiendas a gastar más, y entonces así ese efecto se va dando por una especie de encadenamiento a todo el resto de la economía, incrementándose lo que llamamos la demanda agregada, es decir, en términos generales se eleva la demanda de todos los bienes y servicios. Y así entonces tenemos que este gasto del gobierno viene a afectar positivamente a todo el resto de la economía, estimulando la demanda agregada. De manera que se empieza a dinamizar la economía empieza a salir de su recesión y se empieza a elevar el nivel de empleo. Ahora, dijimos que había un déficit estructural. El déficit estructural, mencionamos entonces que era esa situación en la cual la economía, ya sea con desempleo o en pleno empleo, es una situación en la cual esta barra roja del gasto siempre excede a la barra azul del ingreso. Es decir, siempre hay déficit. El gobierno siempre tiene un déficit independientemente de la situación de la economía. Entonces, este déficit estructural ya no actúa como un instrumento de política económica, porque cuando la economía está en pleno empleo hay déficit y cuando no tiene pleno empleo también tiene déficit, es decir, el gobierno tiene déficit siempre. Entonces, cuando observábamos que el gobierno utilizaba su gasto con la finalidad de estimular la demanda agregada, si el déficit es estructural, entonces el problema es que el gobierno no va a poder gastar más porque ya tiene un déficit muy alto y una deuda muy elevada. Entonces se ve limitado en la utilización del gasto público y de los impuestos como herramientas de política económica. Cuando el gobierno entonces sigue gastando más, aún en una situación de pleno empleo, entonces esta demanda agregada se ve sobreestimulada. Ese exceso de demanda agregada tiende a empujar la inflación. Así que entonces más bien se convierte en un efecto adverso, donde este gasto del gobierno tiende a presionar los precios hacia el alza. Ahora, un aspecto que es importante a la hora de analizar el déficit fiscal es su financiamiento. ¿Cómo se financia el déficit? Tenemos dos grandes alternativas. Una es la deuda interna y la otra es la deuda externa. La deuda interna consiste en que el gobierno pide prestado a residentes del país, es decir, personas, empresas que residen en el país, ya sean nacionales o extranjeros, pero que residen en el país. Esto se hace generalmente mediante la emisión de bonos en los mercados financieros locales, es decir, el gobierno emite bonos en la bolsa de valores local o el gobierno emite sus bonos a través de los bancos del país. Si este endeudamiento interno es muy alto, entonces esa demanda de recursos limita el acceso al financiamiento para el sector productivo. Digamos que se da una especie de competencia por los recursos entre el sector productivo y el gobierno, que ambos necesitan recursos para poder financiar sus actividades, pero el gobierno es un actor muy grande en este juego. Entonces el gobierno demanda una gran cantidad de recursos y así entonces presiona las tasas de interés al alza. Los recursos se vuelven relativamente escasos para el sector productivo y el sector productivo va siendo excluido, va siendo limitado porque el gobierno es el que demanda la mayor cantidad de recursos. Y por supuesto, este incremento en las tasas de interés no es beneficioso para la economía, nos afecta a usted y a mí cuando vamos a pedir un préstamo de vivienda o un préstamo para comprar un automóvil o cualquier otro tipo de financiamiento, porque las tasas de interés son más altas y afecta a las empresas. El endeudamiento externo es entonces cuando el gobierno pide prestado al resto del mundo, es decir, pide prestados a personas, empresas u a otros gobiernos, pero que se encuentran en otros países. Esto también se hace generalmente mediante la emisión de bonos, pero ahora en los mercados financieros internacionales o préstamos con organismos internacionales. Entonces, si esta deuda es muy alta, su pago tiene que hacerse en moneda extranjera siempre, no importa su volumen, pero entonces empieza a presionar el tipo de cambio al alza. Al tener que pagarse en una moneda extranjera, el gobierno entonces empieza a demandar más de esa moneda extranjera, presionando su precio, es decir, el tipo de cambio, hacia el alza. Eso hace que las importaciones sean más caras porque se pagan en moneda extranjera y entonces el tipo de cambio es más elevado. Ahora, aquí surge la pregunta, ¿es siempre inconveniente el déficit fiscal y el endeudamiento público?
La respuesta es que no, no siempre es inconveniente. Hemos visto ciertos casos en los cuales hay un efecto negativo del déficit fiscal y del endeudamiento público, pero no siempre el efecto es negativo. Hemos visto que puede ser un instrumento de política fiscal, esto cuando el déficit fiscal es cíclico. Y en esos casos, la política fiscal, mediante el incremento del gasto y la reducción de los impuestos, es decir, mediante el incremento del déficit fiscal, puede ayudar a la economía a salir de una situación recesiva. Ahora bien, el endeudamiento externo puede significar la entrada de nuevos recursos en la economía. Estos nuevos recursos pueden tener un efecto positivo, sobre todo si se emplean en obras que generan un ingreso mayor para la economía en el futuro y por lo tanto la economía va a poder pagar y obtener incluso un rédito mucho mayor al costo de esos recursos. En ese caso es positivo para la economía. En cierta manera, la emisión de la deuda dinamiza los mercados financieros locales. Hay muchos países de América Latina en los cuales el gobierno es el principal actor de sus mercados financieros, de su bolsa de valores, de manera que esa negociación de bonos es importante para el desarrollo del sistema financiero. Y luego, la deuda puede financiar importantes obras para el desarrollo del país, que en un determinado momento podría ser que el gobierno no cuente con esos recursos, pero que se endeuda y estas obras entonces son muy favorables para el desarrollo futuro del país. Muchas gracias, le invitamos a visitar nuestra página www.auladeeconomia.com y a suscribirse en nuestro canal de YouTube. Puede darle me gusta a este video, compartirlo con sus amigos y suscribirse para poder recibir nuestros videos que publicamos casi todas las semanas. Muchas gracias.